Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive. Nos encontramos en Solvang. Solvang es un pueblo danés que nació de los terrenos que les fueron secularizados o nacionalizados por el gobierno mexicano a la misión de Santa Inés. El padre Fray Junípero Serra y los otros sacerdotes llegaron a estas tierras habitadas por los chumas. Los chumas habían habitado aquí ya por varios miles de años. Hay vestigios desde hace 14,000 años que habitaron estas tierras de California, de manera que les pertenecieron estas tierras inmemorialmente. Estas tierras albergaron a estas comunidades que se dedicaban a la caza, a la pesca, ya que el mar no se encuentra muy lejanos de aquí, y fueron expertos en estas áreas de la supervivencia. Sin embargo, no lograron asentarse, no lograron sedentarizarse. Su estilo de propiedad era siempre, estas son nuestras tierras, porque desde esa montaña hasta esa otra montaña están enterrados nuestros antiguos. Aquí hemos tenido experiencia de Dios, etc. De manera que este sentido de pertenencia no es como lo europeo o lo moderno, de que este terreno me pertenece o aquel. Cuando llegó el Fray Junípero Serra y los padres franciscanos a esta área, venían de Santa Bárbara, iban rumbo al norte. Ya sabemos que Santa Bárbara, en las islas que están en su costa, hasta ahí llegó el explorador Juan Rodríguez Cabrillo y murió en una de las islas enfrente de Santa Bárbara. El que pisó y el que llegó a estas tierras con un motivo de evangelización fue el Fray Junípero Serra. El Fray Junípero Serra traía las instrucciones muy claras del Papa. En sus bulas papales decían que estas tierras, la gente que estaba aquí, eran racionales, que por tanto ellos tenían derecho a tener en propiedad sus tierras, eran dueños de su libertad y también tenían derecho a recibir la evangelización, recibir el evangelio. Todo esto hizo que prosperaran las misiones de Santa Bárbara y en este caso la de Santa Inés y algunas otras misiones que están aquí cercas. Cuando pasó el tiempo y esto se convirtió de una manera muy sólida en la Nueva España, y vamos a descubrir que hacia 1821 la Nueva España se independizó de España para pasar a formar parte del llamado Primer Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide, en donde Agustín de Iturbide tenía un ejército que le daba 3 garantías a su imperio. Uno de ellos era la integridad de su territorio. Esa era la primera garantía. El ejército se encargaría de mantener esas 3 garantías. Por eso se llamaba ejército trigarante. Primera garantía, integridad del territorio. Segunda garantía, independencia. Este imperio mexicano no dependería ni de España, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de ningún otro país. Este territorio sería, pues, respetado en su integridad territorial y también en su soberanía. Pero la otra garantía es el respeto a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, en oposición al protestantismo del cual venían los ingleses y los daneses y los alemanes que llegaban a estas tierras. En ese contexto tenemos que descubrir
que después de que Valentín Gómez Farías, ya como presidente y ya depuesto a Agustín de Iturbide, tenemos que descubrir que todavía siendo el imperio mexicano, ya sin la intervención de España ni de Europa, California siguió creciendo. De aquí podemos caminar o avanzar mucho hacia el norte y todavía vamos a descubrir que después de San Francisco existen algunas misiones. La última de las misiones es la de San Francisco Solano. Esa misión nació y todavía le añadió más territorio para México. Ahora sí ya es la única misión que se hizo en tiempo de México. Ya no era España, ya no era la Nueva España, ya era el Imperio Mexicano y seguía creciendo. Era próspero. Todas las misiones eran prósperas en alimentación, eran prósperas en higiene, en educación, en medicina y en todas las áreas. Cuando Valentín Gómez Farías decretó que también tenía que someterse la Iglesia al estilo de que Enrique VIII sometió a la Iglesia anglicana, Valentín Gómez Farías quiso someter a la Iglesia y al clero de las misiones. Incluso creó una secretaría que se llamaba de Asuntos de Business, mejor dicho, de Negocios Religiosos. Se llamaba así, Secretaría de Justicia y Asuntos Religiosos. Con esta secretaría quería él gobernar a las misiones y a las iglesias de la Nueva California o de la Alta California. Por tanto, despojaba de todos sus bienes a todas las misiones, despojó de sus tierras y sacaron algunos decretos diciendo que estos territorios se los repartirían a la gente ranchera. Pero la gente ranchera no eran los nativoamericanos. Los chumas se quedaron con muy pocas reservaciones y con muy poco territorio. Estos territorios se le dieron a gente cercana al ejército y al gobierno de México. De manera que los bienes se quedaron en los rancheros, pero los rancheros eran poseedores, ahora sí ya con estas restricciones de que es propiedad privada, en todos estos territorios. Estamos en Solvang. Solvang es una colonia danesa. ¿Cuándo nació esta colonia danesa? La colonia danesa nació ni más ni menos que poquitos años después de que México, ya consolidado, había alcanzado su independencia. Recordemos que México nació en 1821. Después estuvo el corto tiempo de que fue un imperio y después entró el gobierno republicano. Habiendo entrado el gobierno republicano, es cuando se da la secularización de las misiones. Se va a expulsar a los misioneros de Filipinas, se incautarán sus bienes y sus tierras. Repito, no se le dará a los nativoamericanos, sino a los rancheros, que son soldados y agentes del gobierno. En 1848 se declaró o se firmó el Tratado de Guadalupe, en el que México cedía, vendía, o llamémosle como queremos, estos territorios de California para la Unión Americana, en el tratado llamado Guadalupe Hidalgo, que se firmó en la Basílica de Guadalupe, con el general Santana y historia ya muy conocida. Habría que destacar una realidad. Don Benito Juárez no solamente cedía estos territorios, sino también estaba dispuesto, firmó y entregó los documentos para vender un paso en el Istmo de Tehuantepec. Ya sabemos que el Istmo de Tehuantepec es la zona más donde se juntan más cerca de lo que es México, el Océano Pacífico y el Golfo de México.
Benito Juárez negoció y firmó unos documentos en el tratado McKinley, no recuerdo bien el nombre ahora, McLean Ocampo, parece que se llama así el documento, el tratado, mediante el cual Benito Juárez vendía ese territorio y no solamente eso, sino que garantizaba de por vida que los soldados mexicanos custodiarían el Istmo de Tehuantepec, el paso del Istmo de Tehuantepec en favor de los norteamericanos. Pero no solo eso, don Benito Juárez también vendía, en ese mismo tratado se encuentra un paso entre lo que es Yuma, Arizona, y el Mar de Cortés, para poder ofrecerles un libre tránsito a las comunidades norteamericanas por el Mar de Cortés y entrar hacia el lado de Arizona. Pero no solo eso, sino también un paso libre entre lo que es más o menos Manzanillo y McAllen, Texas. Todo esto lo firmó don Benito Juárez y propuso el dinero, pidió una parte de dinero. ¿Por qué no se llevó a cabo esa situación? Porque el gobierno norteamericano creyó que no era el momento de otorgarle ese dinero a don Benito Juárez, pero ahí está el documento y es muy fácil localizable. Es importante que no perdamos de vista esa realidad. Pero estamos en este terreno de la colonia danesa. ¿Por qué está en un territorio de la misión de Santa Inés? Sucede que algunos años después del tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó en 1848, 2 años después, en Dinamarca, empezó a haber una hambruna y una fuerte emigración de los daneses hacia todo el mundo. La mayor parte de los daneses que emigraron fuera de Dinamarca se vinieron a los Estados Unidos y empezaron a fundar algunas colonias. La última de las colonias importantes que pudieron adquirir fue esta en la que nos encontramos ahorita. Este pueblo de Solvang es una muestra de lo que sucedió con esta comunidad danesa. En este lugar lleno de vida y lleno de entusiasmo, de folclore, de arquitectura, de música danesa, es orgullo y es una de las ciudades más hermosas de California. En este momento se encuentra todo desolado, pero es por motivos de la pandemia. De suyo ni siquiera los restaurantes están abiertos. Le pido a Daniel, el ingeniero en sonido y música, en sonido e imagen, que por favor nos dé una muestra de lo que es esta área. Arquitectura danesa. Cabe destacar que esta es un área de abundantes vinos. Cerca hay alguna reserva india, le llaman, de los chumas. Hay un zoológico, está cerca la sierra y también hay criaderos de pavos reales, de distintos animales, avestruces, hay en abundancia en este lugar. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.